Amén, mis hermanos, amén, amén, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar, hagamos una pequeña oración para que Dios disponga nuestra mente y todo nuestro ser para recibir la bendición de su bendita palabra, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por amarnos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, Padre, en el nombre de Jesucristo. En este momento, Padre Santo, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre Santo, haga la obra en nuestros seres, Señor amado. Gracias, Señor, que tu palabra de bendición lleve mucho fruto en nuestras vidas, Padre. Dispón todo nuestro ser, nuestra mente, Señor amado, para recibir la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos, pues el tema de hoy, pues lo titulamos reconciliación. Amén. Vamos a vamos a conocer un poco más de la reconciliación conforme a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver unos versos donde nos habla acerca de eso. Amén. Y vamos también a ver un poquito del significado de la palabra. Amén. De reconciliar. Amén, mis hermanos, pues comencemos. Amén. Tomé algunos datos de la palabra reconciliar mientras buscamos Segunda de Crónicas, capítulo 29, versos 5 al 7. Amén. 29, Segunda de Crónicas. Amén. Pues la palabra reconciliar, encontré, pues solo tomé dos de las definiciones que vi. En una dice reconciliar, hacer que restablezcan su amistad dos personas, dicen. Amén. Luego también leí donde dice que hacer que el humano se vuelva a Dios. Amén. Hacer que el humano se vuelva a Dios. Amén. Y pues eso significa reconciliar, tomándolo en esas dos formas. Amén. Y reconciliación, pues ya podríamos definir que es un cambio de relación entre Dios y el hombre y el humano. Amén. Ya refiriéndonos bíblicamente. Amén. Eso es lo que significaría reconciliación conforme a la Biblia, a la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice y sucede este cambio de relación entre Dios y el hombre. Sucede cuando el ser humano cambia de posición. Amén. A través de la obra redentora de Cristo. Amén. Y esto también por acción de Dios, por gracia de Dios. Amén. Porque como dice en la palabra también, que Dios, el amor de Dios, es el que nos mueve al arrepentimiento. Amén. Si Dios no quisiera reconciliarse con nosotros, simplemente no nos movería al arrepentimiento. Amén. A ese pesar de que sentimos al hacer algo indebido, algo desagradable pues a Dios. Amén. Entonces ese cambio Dios lo provoca. Amén. Dios lo induce, ese cambio en el ser humano. Amén. Ese cambio de posición en el ser humano, de estar como enemigo de Dios a estar ya reconciliado con Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver Segunda de Crónicas. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. Amén. Cuando el pueblo de Israel, pues ellos se separaban de Dios, cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios. Amén. Vamos a ver cómo es que ellos se reconciliaban con Dios. Solo vamos a ver en el capítulo 29, versos 5. Segunda de Crónicas 29,
5 al 7, mis amados, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versos 5 al 7, dice, amén. Dice, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Amén. Y luego ahí mismo en el verso 24 dice, y los sacerdotes, desde el 23 les voy a leer, dice, después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Amén. Amén. Entonces aquí notamos cómo el pueblo de Israel se enemistó pues con Dios en ese tiempo. Dejaban pues de hacer lo que Dios les había mandado por medio de Moisés. Amén. Y pues en ese tiempo lo que hacían ellos, se reconciliaban sacrificando animales, sacrificando corderos, sacrificando machos cabríos, hasta aves también sacrificaban, con el propósito de reconciliarse con Dios. Amén. Cada que pecaban, según el pecado que hubieran cometido, ellos ofrecían ofrendas a Dios con el propósito de reconciliarse con Dios. Amén. Y eso es en cuanto en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, amén. ¿Y eso por qué? Porque ya desde Adán hasta Moisés, el ser humano estaba enemistado con Dios. Amén. El ser humano quedó como enemigo de Dios desde Adán. Amén. Porque Adán perdió la amistad con Dios y quedó desde Adán, toda la humanidad, toda la creación quedó como enemigo de Dios. Amén. Y es por eso que desde Adán hasta Moisés reinó, se podría decir, la muerte espiritual a causa del pecado. Amén. Y es ahí donde Dios a Moisés le ordena hacer eso con el propósito de tener una relación pues con Dios. Y pues Dios escogió al pueblo de Israel para, se puede decir, para comenzar la reconciliación con toda la humanidad. Amén. Con toda la creación. Y pues desde Adán también notamos que vemos cómo hay una promesa, porque dice que cuando Adán le falló a Dios, dice que hubo derramamiento de sangre también. Amén. Dice que Dios les hizo túnicas de pieles de animal a Adán y a Eva. Amén. Desde ahí vemos cómo hubo derramamiento de sangre para, pues, o sea, Dios tomó la iniciativa, y de esa forma podría decirse que se estaba también como reconciliando con Adán. Amén. Y podríamos decir que también ahí vemos la promesa de Jesús desde ese entonces. Amén. Y ahora vamos también busqué la palabra expiar. Amén. Porque dice que hacían expiación, dice, de lo que sacrificaban. Dice que expiar significa sufrir castigo por una falta o por un delito o culpa. Amén. Y también por medio de las expiaciones que hacían de los sacrificios. Los sacrificios también dice que purificaban las cosas también que usaban en el altar que tenían. Amén. En el tabernáculo.
Amén. Y entonces, pues como venimos diciendo, toda la humanidad quedó como enemigo de Dios. Amén. Es por eso que en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, el ser humano ya estaba sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, destinados a condenación, bajo juicio y destinados a condenación ya. Amén. Prácticamente estaba perdida la creación. Amén. Y vamos a Romanos capítulo 5, amén, en donde vemos cómo ahí nos dice que estábamos considerados como enemigos de Dios. Amén. Y eso antes de que Cristo viniera. Amén. Romanos capítulo 5. Amén. Entonces, la obra redentora de Jesús es la que nos hace reconciliarnos con Dios. Amén. Y eso no por méritos nuestros, sino que la iniciativa fue de Dios. Amén. Entonces, fue una obra de misericordia que hizo Dios con nosotros. Amén. Por gracia, mis amados. Romanos 5, verso 10 al 14. Dice Romanos 5, 10 al 14, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Amén. Ahí vemos cómo se nos consideraba enemigos, dice, antes de que nosotros recibiéramos a Cristo. Amén. Mucho más ya dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida, dice. Amén. Entonces ya por la vida de Cristo somos salvos. Amén. La fe en Él, pues. Amén. Porque juntamente dice que en el bautismo, eso es lo que simula, pues resucitamos. Al salir del agua, volvemos a una vida nueva en Cristo. Amén. Es lo que, amén, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Y luego dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. Amén. Se refiere a Adán. Amén. Y dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado, dice. Amén. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Gloria a Dios, es lo que les decía yo. Amén. Que a causa de Adán, el ser humano pues quedó como enemigo de Dios, y aparte de eso que quedó muerto en delitos y pecados, y quedó en condición caída también. Amén. Por eso es que nosotros somos, se podría decir, vulnerables al pecado. Amén. Por eso es que nosotros pecamos. Amén. Por a causa de Adán tenemos esa naturaleza pecaminosa. Amén. Y mientras estemos en el mundo vamos a pecar involuntariamente. Amén. Y pues solo con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios vamos siendo renovados. Amén. Vamos dejando de pecar. Amén. Vamos dejando ese hábito del pecado. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, ahora vamos a ver Romanos 11, del verso 11 al 18. Amén. Ahora vamos a ver cómo es que también vemos cómo por Adán pues quedó enemistado, y luego vamos a ver cómo Dios
usó también al pueblo de Israel, amén, escogió al pueblo de Israel, amén, para llegar a toda la humanidad en el mundo, amén. Romanos 11, verso 11 al 18, amén. Dice Romanos 11, verso 11 al 18, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, amén. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, amén. Ahí vemos como el pueblo de Israel, la mayoría del pueblo de Israel quedó quedaron como excluidos. O sea, muchos ahí en Israel no creen en Jesús, siguen en el judaísmo, siguen esperando al Mesías, amén. Entonces, dice que por las muchas transgresiones del pueblo de Israel, o sea, por lo que el pueblo de Israel hizo, entonces nosotros tuvimos entrada, dice. Amén. Ya era plan de Dios, pues, que sacrificaran a Jesús allá en Israel. Amén. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, dicen, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dicen, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amén. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, dice. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, dice. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, dice, amén. Entonces ahí nos damos cuenta cómo cuando dice que algunas ramas fueron desgajadas del olivo natural, es que a mucho pueblo de Israel está como fuera de la fe en Cristo. Se podría decir, mucho pueblo de Israel aún no cree en Cristo, amén. Entonces, y dice que nosotros como olivo silvestre fuimos injertados en el olivo, en el buen olivo, amén. Entonces, y dice que una rama pues de un olivo silvestre se la pegaron a un olivo verdadero, se podría decir, amén, a un olivo bueno. Es lo que hizo Dios con nosotros los gentiles. Nos aceptó por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, amén. Y pues con propósito hizo que mucho pueblo de Israel esté como fuera todavía, amén. Pero también se habla de la restauración del pueblo de Israel, amén. Porque mucho pueblo de Israel va a ser salvo, amén. Y dice amén. Entonces vamos a leer ahora Efesios capítulo 2, amén. Efesios capítulo 2, ahí también nos dice acerca de eso, amén. Ahí ya nos habla que mediante la cruz de Jesús, mediante ese sacrificio, amén. Sí, Efesios capítulo 2, verso 13. Amén. Entonces, la exclusión de Israel nos trajo reconciliación a los gentiles, amén, a los que no somos de origen judío, de origen hebreo, amén. Porque en la palabra a los que no somos de origen hebreo se nos llama gentiles, en otras versiones se nos llama paganos y en otras versiones se nos llama
muchedumbre, amén. Entonces vamos a ver Efesios capítulo 2. Desde el verso 11 vamos a leer, amén, al 22, amén. Vamos a ver cómo dice, miren, amén, dice, está titulado Reconciliación por medio de la cruz, dice, amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, dice. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice, amén. Entonces nosotros que no somos de origen hebreo y se nos llama incircuncisos, porque al pueblo judío todavía practican la circuncisión al octavo día, amén. Se circuncidan ellos, amén. Por eso se nos llama incircuncisos, amén, gentiles. Dice que estábamos sin Cristo y sin esperanza en el mundo, amén. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice, amén. Por el sacrificio de Jesús en la cruz fuimos hechos cercanos a Dios, amén. Fuimos reconciliados con Dios, amén. Dice que por medio del sacrificio de Jesús, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dice, amén, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, amén. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, amén. Es por eso también que Jesús decía que Él primeramente vino al pueblo de Israel, amén, a las ovejas perdidas de Israel. Por eso dice que a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, amén. Vino al pueblo de Israel y también vino a nosotros, amén, que estábamos todavía más lejos, amén. Y por el sacrificio, amén. Y dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, dice, amén. Tanto el pueblo de Israel como nosotros, los gentiles, necesitamos de la fe en Cristo y del Espíritu Santo para creer en Cristo, amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos hace decirle Señor a Jesús, amén. Gloria a Dios. Y dice, verso 18, vamos, dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, amén. Al ser reconciliados con Dios, nosotros pasamos a ser parte también del pueblo de Dios, amén, de la ciudadanía de Israel, de la ciudadanía celestial, se podría decir, amén. Dios nos adoptó, amén, por medio del sacrificio en la cruz que hizo Jesús, amén. Dice, miembros de la familia de Dios, dicen, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, amén. Entonces, Jesucristo es nuestra roca, amén. En nuestra fe debe estar fundamentada en Cristo, amén, cristocéntrica, amén. Dice el ángel Cristo mismo, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, dice, amén.
Entonces Jesucristo es nuestra roca, nuestra base fuerte, amén. Ahí debemos de estar parados, amén. Ahí debe estar puesta nuestra mirada en Cristo, amén. Y en este tiempo, pues aún más que estamos en tiempos en los que ya, pues la venida de Él está cerca, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y no sabemos cuándo, amén. Entonces debemos de estar cada vez más pensando en Él en cada instante, porque no sabemos, debemos de tener la mirada en la misericordia de Él, la mirada pues hablando como quien dice, la mirada en la tumba vacía, en el sacrificio que hizo en la cruz, amén. En la fe en Él, pues, amén. Pensando y teniendo en cuenta de que Él nos recibe, de que su gracia es incomparable, amén. Él nos recibe como quiera que seamos, amén. Él es el que nos mueve el arrepentimiento y pues dice que un corazón contrito y humillado no desprecia, amén. Entonces Él nos acepta tal y como somos, amén, amén. Entonces, gloria a Dios, mis amados, no importa lo que hayamos hecho, siempre y cuando nosotros hagamos ese esfuerzo de dejar de hacer lo malo, Él ahí está como un Padre de amor, amén. Amén. Entonces, vamos a ver 2 de Corintios, mis amados. Ya vimos cómo fue que para reconciliar al mundo, Dios envió a Jesús, amén. Ahí se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, amén. Amén. Entonces, y dice que no solo el ser humano es reconciliado por medio de Cristo, sino que también dice que toda la misma creación va a ser redimida, amén. Va a ser como limpiada de esa corrupción, amén. Amén, porque toda la misma creación quedó bajo maldición, dice en la palabra, a causa de Adán, amén. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, verso 17 al 21, amén. Dice la palabra de Dios, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, de gracia recibimos, mis amados. De gracia hay que llevar el Evangelio a las naciones, amén. En el nombre de Jesús, llevar la palabra a toda aquella alma que aún no cree en Cristo, que aún no ha recibido al Señor como Señor y Salvador, y persuadirlos de que se reconcilien con Dios, amén, porque
Es la palabra de Dios que nos dice eso, amén, que todo ser humano que no ha recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador está considerado como enemigo de Dios, amén. Entonces nosotros que ya hemos sido reconciliados, debemos llevar esa palabra de reconciliación a las demás personas para que se reconcilien pues con Dios, amén. Y es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra, amén. Pues gloria a Dios, mis amados, y sigamos perseverando, sigamos teniendo esa relación íntima con Dios, sigamos buscando cada vez más fortalecer esa relación con Dios, amén, porque no es religión, amén, el Evangelio no significa religión, no consiste en religión, amén, sino consiste en una relación íntima con Dios, consiste en conocer la forma de vida que quiere Dios para el ser humano, amén, y va más allá, amén, de esta vida terrenal, amén. Dios nos está preparando en esta tierra para vivir en la eternidad, amén. El Evangelio es un poquito del cielo acá en la tierra, amén. Por eso es que es poderoso y pues que Dios siga obrando en nuestras vidas y siga haciéndonos permanecer en esa fe, amén, en Cristo Jesús, amén, en su amor, amén. Gloria a Dios, mis amados, pues oremos mis hermanos para que Dios siga obrando en nuestras vidas, para que Dios siga en el proceso que nos tiene y podamos terminar la obra que nos ha sido encomendada en esta vida, amén, y podamos llegar al final de nuestras vidas y poder decir consumado es, amén, y recibir después de esta la gloria, amén, porque las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria venidera, mis hermanos, amén. Y pues en este año que viene, nuestra esperanza es Cristo, mis amados, amén. Sigamos adelante, amén, y confiemos en Él, amén, gloria a Dios, amén. Padre, gracias, Señor, te alabamos, te adoramos, Padre bueno, bendito seas, Señor amado, gracias, Señor, por la obra redentora de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Gracias, Señor, por hacernos entender, Padre bueno, que estábamos, Señor, alejados de ti, Señor amado, que estábamos enemistados, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, por reconciliarnos contigo. Gracias, Padre Santo, por tomar la iniciativa, Señor amado, de acercarnos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno, te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Ahora te pedimos, Padre Santo, que nos hagas, Señor amado, útiles en tus manos, Señor amado, que nos hagas, Padre Santo, como tu palabra dice, Señor, verdaderos embajadores, Padre Santo, de ti, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, para ir a aquellas almas, Señor amado, para que se reconcilien contigo, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor Altísimo, que tu Espíritu Santo les traiga revelación, Padre Santo, de que tu palabra es verdad, de que solo en Cristo, Señor, hay salvación, Señor Altísimo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor amado. Recibe tu gloria y tu honra por los siglos de los siglos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos.